El mensaje entró mientras estaba manejando y casi provocó un choque por leerlo. No decía hola, ni tenía foto de perfil. Solo una ubicación en tiempo real y una frase corta. Aquí se oyen niños. Eran las 2:11 de la madrugada y yo estaba trabajando, haciendo turnos extra como conductor de aplicación, porque la renta no se paga sola. Pensé que era un error, un cliente borracho mandando cualquier cosa. Aún así, miré la ubicación por curiosidad. Era un punto junto al río. Ese tramo lo conozco bien. Nadie pide viajes ahí a esa hora. Es una zona muerta, un parque lineal mal iluminado, un sendero de tierra, árboles secos y el cauce ancho, lento, cargado de basura. A ese lugar lo rodean colonias viejas donde la gente jura escuchar cosas por la noche. Siempre pensé que era exageración, hasta ese mensaje. Antes de que pudiera responder, llegó otro. No los encuentro. Me detuve a un costado del camino, con las intermitentes puestas. El estómago se me apretó, no porque creyeran fantasmas, sino porque algo no cuadraba. Nadie escribe así, nadie manda ubicaciones para decir cosas así. El viaje apareció confirmado automáticamente en la app. Nombre del usuario, L, sin foto, calificación perfecta, destino vacío. Pensé en cancelar, lo estuve a punto de hacer, pero el dinero, el cansancio y esa curiosidad tonta que siempre termina metiéndote en problemas me hicieron aceptar. Cuando llegué al punto, no había nadie visible, solo el ruido del agua y el viento moviendo bolsas atrapadas entre las ramas. Apagué la música, bajé un poco la ventana. Entonces la escuché. No fue un grito, fue un llanto bajo, constante, como si viniera de alguien sentado, doblado sobre sí mismo. Sonaba cansado, seco, sin fuerza para hacerse notar. Me bajé del auto con el celular en la mano, usando la linterna. La vi sentada en una banca, a unos metros del camino. Vestía una chamarra clara y un pantalón oscuro. El cabello largo le tapaba la cara. Tenía los brazos rodeándose el cuerpo, como si tuviera frío. Lloraba sin moverse. ¿Eres tú la del viaje?, pregunté, manteniendo distancia. Asintió apenas, sin levantar la cabeza. Caminó hacia el auto con pasos lentos. Cuando se sentó atrás, el interior se llenó de un olor raro. Humedad, lodo y algo metálico que me hizo tragar saliva. No dijo el destino. Avancé sin preguntar. La app marcó la ruta sola. El llanto volvió, no más fuerte, pero sí más cerca. Se escuchaba justo detrás de mi asiento. No miré por el retrovisor. No quería cruzar miradas. No los encuentro, dijo. Nadie quiso ayudarme. No respondí. Apreté el volante. La ruta nos llevaba bordeando el río, por calles que apenas conocía. Pasamos por zonas donde la luz fallaba y el auto parecía avanzar más lento, aunque el velocímetro marcaba lo mismo. Aquí veníamos, dijo de pronto. Caminábamos aquí. Miré por el espejo. Vi su reflejo por primera vez. Tenía la cara hinchada, ojeras profundas, labios partidos. No parecía una aparición ni algo raro. Parecía una mujer destruida. Dicen que soy la Llorona, soltó, casi riéndose. Es más fácil decir eso. El nombre me heló la espalda. Yo solo lloraba porque no sabía qué hacer. El llanto se transformó en respiración agitada. Empezó a golpear con los dedos el respaldo de mi asiento. Tap, tap, tap. Rítmico, nervioso. ¿Puedes parar aquí?, dijo. Frené sin pensar. Estábamos junto a una reja baja, detrás de la cual se veía el cauce oscuro del río.
El olor era más fuerte. Ella bajó del auto, caminó hasta la reja y se quedó mirando el agua. Yo me quedé dentro, con el motor encendido. Pensé en irme, pensé en muchas cosas. Aquí se quedaron, dijo, para que ya no lloraran. Sentí un nudo en la garganta. Quise decir algo, cualquier cosa. No pude. Ella se volvió hacia mí. Tenía las manos manchadas de algo oscuro. Se las miraba como si no fueran suyas. Empezó a rascarse los brazos con desesperación, dejándose marcas rojas, algunas abiertas. No quería, dijo, pero nadie escucha cuando lloras bajito. Las sirenas sonaron a lo lejos. No sé quién llamó. Tal vez alguien del parque. Tal vez la app. Ella reaccionó como un animal asustado. Corrió hacia el sendero que bajaba al río. Yo bajé del auto, gritando que se detuviera, pero ya iba cuesta abajo, resbalando en el lodo. La vi caer, golpearse, levantarse, meterse al agua sin dudar. La policía llegó minutos después. Yo estaba temblando, sentado en la banqueta, incapaz de hablar bien. Les conté lo que pude. Me pidieron el teléfono. Revisaron la app. No había ningún viaje registrado. Al amanecer, sacaron su cuerpo río abajo. Dijeron que llevaba días rondando la zona, que tenía denuncias previas, que sus hijos estaban desaparecidos desde hacía meses, que los habían encontrado semanas atrás más abajo del cauce, que ella nunca aceptó la versión oficial. Un agente me dijo, casi en susurro, que la gente empezó a llamarla la Llorona porque siempre estaba ahí llorando, y porque así no tenían que decir su nombre. Volví a casa al mediodía, dormí mal, soñé con agua. Días después, la app me envió una notificación. Califica tu último viaje. El nombre seguía ahí, 5 estrellas ya marcadas. Comentario: gracias por detenerte. Cerré la cuenta ese mismo día. A veces, cuando manejo de noche por otras razones, evito las rutas junto a ríos. No porque crea que alguien va a aparecer, sino porque aprendí que las leyendas no nacen del miedo a lo desconocido, sino de la costumbre de mirar hacia otro lado. Y porque hay llantos que no buscan asustar, solo ser escuchados antes de que sea demasiado tarde. Relato número 2. La llamada entró a las 12:58 de la madrugada, y lo primero que escuché no fue una voz pidiendo ayuda, sino un llanto sostenido, grave, tan pegado al micrófono, que me hizo quitarme el auricular por reflejo. Trabajo como operador en un centro de atención de emergencias privadas, de esos que reciben llamadas para seguros, asistencia vial e incidentes especiales. No somos policía ni ambulancia, pero muchas veces somos el primer contacto. Esa noche estaba solo en la cabina, con el café ya frío y la vista cansada de mirar pantallas. Volví a ponerme el auricular. El llanto seguía. No era un grito, no era histeria, era un llanto cansado, como si quien llorara llevara horas haciéndolo y ya no esperara nada. De fondo se oía agua corriendo, no fuerte, más bien constante, y un ruido metálico irregular, como pasos sobre una rejilla. Central de asistencia. ¿En qué puedo ayudarle?, dije, siguiendo el protocolo. El llanto bajó un poco. Una respiración temblorosa. Tomó aire. No los encuentro, dijo una mujer. Nadie me dice dónde están. Pedí la ubicación. No respondió. Repetí la pregunta. Silencio. Pensé que se había cortado, pero el llanto volvió, más bajo. En la pantalla el sistema marcaba la llamada como activa, sin número identificable. Eso pasa a veces, pero no tan seguido.
Le pedí que se calmara, que me diera cualquier referencia. Me dijo un nombre de colonia, una zona común, pegada a un canal de desagüe que atraviesa varios barrios. Anoté todo y escalé la llamada como posible persona en crisis. No era la primera ni sería la última. Antes de cortar, dijo algo que me incomodó más de lo que debería. Dicen que soy la Llorona, susurró. Así no tienen que buscar. La llamada se cayó sola. Hice el reporte. Mandé la alerta. Seguí con mi turno. Traté de no pensar en eso. Media hora después, otra llamada. Mismo llanto, mismo sonido de agua, misma frase. No los encuentro. Esta vez sí me dio una referencia más clara. Junto al puente viejo. Sabía exactamente dónde era. Un paso peatonal oxidado, sin cámaras, con mala fama. Anoté todo de nuevo. El supervisor me dijo que probablemente era alguien haciendo bromas. Hay gente así, me dijo. La tercera llamada llegó a la 1:47. Ya no lloraba cuando contesté. Respiraba rápido. Se oían golpes suaves, rítmicos, como nudillos tocando metal. Aquí vinimos, dijo. Caminábamos por aquí. Le pedí que se alejara del agua. Le dije que ya iban en camino. No sabía si era verdad, pero era lo que tocaba decir. Nadie vino antes, respondió. Por eso lloré. Esa frase se me quedó clavada. En el descanso de las 3, revisé las grabaciones. Las 3 llamadas tenían el mismo patrón de audio de fondo. El sistema marcaba 3 ubicaciones distintas, todas siguiendo el cauce del canal, separadas por pocos kilómetros, como si la persona se moviera. A las 3:22, el supervisor me pidió que tomara una llamada especial. No venía del sistema normal, venía redireccionada desde otra línea. Cuando contesté, reconocí el llanto de inmediato. Me dijeron que aquí sí escuchan, dijo. ¿Es cierto? Tragué saliva. Le pedí que se sentara, que respirara conmigo. Me dijo que estaba sentada, que siempre se sentaba, que el agua le calmaba un poco el ruido en la cabeza. ¿Qué ruido? Pregunté. Ellos, respondió, cuando lloraban. No pregunté más. Me contó, sin detalles gráficos, pero con una claridad que dolía, que llevaba meses buscando, que nadie le creyó cuando dijo que tenía miedo, que el padre de los niños se fue, que el dinero no alcanzaba, que una noche caminó sin rumbo, siguiendo el canal, tratando de callar los pensamientos, que los niños lloraban, que la gente cerraba las ventanas cuando ella lloraba. Es más fácil decir que soy un cuento, dijo. Así no tengo nombre. La escuché golpearse el pecho. Los golpes eran secos, desesperados. Le pedí que parara, que se hiciera daño. Se rió, una risa breve, rota. Ya me hice, dijo. En la pantalla, una alerta. Posible autolesión. Intenté mantenerla hablando. Le pregunté su nombre. Dudó. ¿Para qué?, respondió. Si nadie lo va a decir. Las sirenas se colaron en el audio, lejanas. Le dije que las escuchaba, que ya estaban cerca. Se levantó. El sonido del agua se hizo más fuerte. Pasos rápidos sobre grava. Aquí se quedaron, dijo, para que ya no lloraran. Sentí un frío en la espalda. Quise decir algo útil, algo que sirviera de verdad. No encontré nada. No mires, agregó. Así duele menos. La llamada se cortó. A las 4:10 entró el reporte oficial. Una mujer detenida cerca del canal. Alteración del orden. Signos de crisis severa. Más tarde, otro reporte. 2 cuerpos infantiles encontrados días atrás en un tramo más abajo, vinculados al caso.
El rompecabezas se armó sin necesidad de imaginación. Pensé que ahí terminaba todo. No terminó. Las semanas siguientes, otras llamadas llegaron al centro. No siempre a mi línea, pero las escuché en las grabaciones. Gente que juraba oír llantos por la noche. Audios enviados a grupos vecinales. Videos borrosos del canal. La palabra Llorona empezó a circular con facilidad. La gente se tranquiliza cuando tiene una palabra. Una madrugada, revisando registros, encontré algo raro. Una llamada registrada a mi extensión a las 5:03 de la mañana, después de que yo había salido. Duración, 18 segundos. La abrí. Ruido de agua. Un llanto muy bajo. Y una frase que no recordaba haber escuchado antes. Gracias por quedarte. Le pregunté al supervisor. Dijo que probablemente era un error del sistema. Cerró el ticket. Meses después, cambié de turno. Dejé las madrugadas. Dormí mejor. Casi olvidé el caso. Casi. Hasta que una noche, en una reunión familiar, alguien puso un video en el celular. Era un clip corto, grabado desde un puente. Se escuchaba un llanto lejano. Los comentarios decían lo de siempre. Alguien dijo La Llorona y se rieron. Pasé el video rápido. No quería escuchar más. Pero antes de que lo cerrara, reconocí el patrón del audio, el mismo ruido metálico, el mismo ritmo del agua, y al final, apenas audible, una voz cansada. No me escucharon a tiempo. No creo en fantasmas. Nunca lo hice. Tampoco creo que esa mujer vuelva de ninguna forma. Lo que sí creo es que cuando una historia real es demasiado incómoda, la convertimos en leyenda para no cargarla. Desde entonces, cuando una llamada entra tarde en la noche y lo primero que escucho es un llanto, no pienso en cuentos. Pienso en protocolos que llegan tarde, en ventanas que se cierran, en nombres que no se dicen. Y me quedo en la línea un poco más, por si acaso. El lato número 3. Fue una vibración baja, irregular, que se coló por las paredes del lugar donde trabajo y me hizo levantar la cabeza del escritorio sin saber exactamente por qué. Eran casi las 3 de la mañana y yo estaba solo, como casi siempre. Mi turno empieza cuando todos los demás se van. Archivo y digitalizo evidencias de audio y video para la fiscalía. Llamadas, grabaciones, cámaras, audios de teléfonos recuperados. Nadie quiere ese puesto porque implica escuchar cosas que no se pueden desescuchar. Ese llanto venía de una carpeta nueva. No tenía nombre, solo un código y una etiqueta escrita a mano. Canal NN. La abrí por rutina sin pensar. Me puse los audífonos, bajé el volumen y aún así me golpeó. No era un grito ni un lamento exagerado. Era un llanto sostenido, largo, como si alguien estuviera dejando salir aire y dolor al mismo tiempo. De fondo se oía agua corriendo, basura moviéndose y algo más. Pasos lentos, chapoteando. El audio duraba casi 5 minutos. No había palabras durante los primeros 4. Cuando habló, lo hizo sin levantar la voz. No los encuentro. Me quité los audífonos de inmediato. Miré alrededor, como si alguien más pudiera estar ahí. El archivo no tenía fecha exacta, solo decía extraído de dispositivo. Eso suele pasar cuando los teléfonos llegan dañados por agua. Seguí trabajando. Me forcé a hacerlo. Pensé que era otro caso más, pero esa noche, cada vez que cerraba los ojos,
Escuchaba el llanto como si viniera de debajo del piso. 2 días después, llegó el expediente completo. Era una mujer de poco más de 30 años, 2 hijos menores. Vivía cerca de un canal de desagüe que atraviesa varias colonias. Tenía denuncias previas por violencia familiar. Varias. Ninguna prosperó. Los niños habían sido reportados como desaparecidos semanas antes de que encontraran los cuerpos río abajo, atrapados entre desechos. La madre había sido vista durante noches caminando por la zona, llorando. Los vecinos empezaron a llamarla La Llorona casi de inmediato. Ese nombre aparecía incluso en reportes oficiales, entre comillas, como si fuera un apodo inocente. Mi trabajo consistía en limpiar los audios, catalogarlos, extraer fragmentos útiles. Había decenas de grabaciones, llamadas al 911, videos de celulares, audios enviados por WhatsApp a grupos vecinales. Todos tenían algo en común: el llanto. Siempre el mismo patrón. Bajo, constante, sin intención de asustar. Uno de los audios me incomodó más que los demás. Era corto, grabado desde un bolsillo. Se escuchaban pasos rápidos, respiración agitada y la voz de la mujer hablando sola. Si lloro fuerte, se asustan. Si lloro bajito, no escuchan. Tuve que pausar. Sentí náuseas. Las semanas siguientes me sumergí en ese caso más de lo normal. No porque quisiera, sino porque no podía soltarlo. Empecé a notar detalles que otros pasaban por alto. En varias grabaciones, la gente se reía nerviosa. Decían cosas como "otra vez la Llorona" o "ya empezó el show". Nadie se acercaba. Nadie preguntaba si necesitaba ayuda. En un video se veía a la mujer sentada en una banca, encorvada, llorando. 2 adolescentes pasaron cerca. Uno grabó. El otro dijo: "No manches, sí da miedo". Se fueron. Nada sobrenatural. Nada raro, solo gente alejándose. El clímax del expediente era un audio grabado por una cámara corporal de un guardia privado. La encontró una madrugada cerca del canal. Ella estaba golpeándose el pecho con los puños, respirando mal, dejando marcas rojas que luego se volvieron oscuras. El guardia le gritaba que se calmara, que se fuera. Ella no lo miraba. "No los dejé solos", repetía. "Yo estaba ahí". El audio terminaba con un golpe seco y gritos fuera de cuadro. La causa oficial de muerte de la mujer fue ahogamiento accidental. El expediente se cerró rápido. Yo seguí con mi trabajo, hasta que un viernes, casi al final de mi turno, encontré un archivo que no debería existir. No estaba en el sistema, no tenía código. Apareció en la carpeta del caso como si alguien lo hubiera agregado después. El nombre era simple: vozfinal.wav. Lo abrí. Era un audio limpio, sin ruido de fondo al inicio. Luego, poco a poco, apareció el sonido del canal. El mismo patrón, el mismo ritmo. El llanto empezó casi de inmediato. Pero esta vez había algo distinto. Se oían voces infantiles, muy bajas, no llorando, solo murmurando. No entendí palabras, tal vez no las sabía. La voz de la mujer sonó clara, cansada. Así es como empieza la leyenda. Sentí un escalofrío que no tuvo nada que ver con miedo irracional. Fue una reacción física, como cuando entiendes algo demasiado tarde. El audio siguió. Primero me escuchan, luego me nombran, luego dejan de verme.
.pc. Cerré el archivo, revisé los metadatos. Fecha de creación, 2 días después de que se cerró el caso. Ubicación, desconocida. Dispositivo, no identificado. Fui con mi supervisor. Me dijo que seguramente era una edición hecha por alguien para llamar la atención. Que lo borrara, que no me clavara. No lo borré. Esa noche, al salir del trabajo, escuché un llanto en el estacionamiento. Me detuve en seco. Venía de lejos, mezclado con el ruido de la ciudad. Sabía que no tenía sentido, que estaba sugestionado. Aún así, no pude moverme durante varios segundos. Los días siguientes empezaron a llegar más audios al sistema. Casos distintos, zonas distintas, pero el mismo apodo aparecía en los reportes: La Llorona. Siempre una mujer real, siempre una historia de abandono, siempre niños involucrados. El nombre se había vuelto un atajo. Un martes, revisando un nuevo expediente, encontré algo que me heló la sangre. Un audio enviado al 911 esa misma madrugada. El llanto era idéntico, la frase también. No los encuentro. Pero al final, casi susurrado, se oía algo más. Dile al que escucha de noche que no me borre. Cerré el archivo con las manos temblando. Nadie sabía que yo trabajaba de noche. Nadie sabía que yo dudé en borrar ese audio. Pedí cambio de área. Me lo negaron. Empecé a dormir mal, a soñar con agua, con bancos de concreto, con llantos que no pedían ayuda, solo presencia. Un mes después renuncié. Antes de irme hice una copia del archivo vozfinal.wav. No para difundirlo, no para mostrarlo, solo para que no desapareciera. A veces pienso que eso fue un error, porque desde entonces, cada vez que alguien cuenta una historia de La Llorona como si fuera un cuento viejo, como si fuera algo que da miedo, pero no importa, siento una presión en el pecho, como si algo se apretara desde adentro. No creo en fantasmas, pero sé que cuando convertimos a una persona en leyenda, la matamos 2 veces. Y hay llantos que no buscan asustar a nadie, solo quedarse grabados en algún lado, por si alguien alguna noche decide escuchar sin ponerle un nombre encima. Relato número 4. Eso fue lo que me repetí para no levantarme de la silla ni apagar el cigarro a la mitad. Estaba trabajando como velador en una obra inconclusa, de esas que quedan abandonadas cuando se acaba el dinero o cuando alguien importante deja de pagar. El lugar era un terreno enorme cercado con lámina, justo al lado de un dren pluvial que cruzaba varias colonias. De día parecía solo un tiradero más. De noche era otra cosa. Mi turno empezaba a las 10 y terminaba a las 6 de la mañana. 8 horas solo, con una linterna, un radio que casi nunca tenía señal y el ruido constante del agua bajando por el dren. No era un río bonito, era un canal ancho, oscuro, lleno de basura, ratas y olor a humedad rancia. El llanto empezó cerca de la 1. Al principio fue apenas perceptible, como un quejido largo que se mezclaba con el sonido del agua. Pensé que era el viento metiéndose entre las estructuras de varilla. Luego se volvió más claro, un llanto humano, de mujer, lento, cansado, sin gritos. Me levanté y caminé hacia la malla que daba al dren. Alumbré con la linterna, no vi a nadie. El sonido venía de más abajo, siguiendo el cauce. No era la primera vez que escuchaba cosas raras ahí. Los otros veladores hablaban de sombras, de pasos, de gente metiéndose a dormir. Uno de ellos, un señor grande, siempre decía lo mismo antes de irse: si oyes llorar, no te acerques. Nunca explicó por qué. Esa noche no me acerqué.
Me quedé en la caseta, con el llanto de fondo, tratando de ignorarlo. A los 20 minutos se apagó solo, como si alguien hubiera cerrado una llave. Pensé que ahí quedaba todo. Me equivoqué. Las noches siguientes el llanto regresó, siempre a la misma hora, siempre desde el dren. A veces más cerca, a veces más lejos. Nunca gritaba nombres, nunca pedía ayuda. Solo lloraba, como alguien que ya se cansó de hacerlo y aún así no puede parar. En la colonia, los vecinos empezaron a hablar. Se corría el rumor de que era la Llorona. Siempre es la Llorona. Cuando la gente no entiende algo, le pone ese nombre y listo. Nadie se acerca, nadie pregunta. Una madrugada, mientras hacía el recorrido por la obra, vi una silueta del otro lado de la malla. Una mujer parada junto al dren. Vestía ropa clara, sucia, y estaba descalza. No lloraba en ese momento, solo miraba el agua. La linterna le iluminó las piernas llenas de lodo. «Oiga», dije, sin pensar mucho, «no puede estar aquí». Ella volteó lentamente. Tenía la cara hinchada, los ojos rojos, la piel marcada por golpes viejos. No parecía un fantasma ni nada parecido. Parecía alguien que llevaba días sin dormir. «Aquí los dejé», dijo. Sentí un escalofrío. «¿A quiénes?», pregunté. No respondió. El llanto volvió de golpe, más fuerte que otras veces. Se dobló un poco, abrazándose el vientre y empezó a mecerse. No supe qué hacer. No tenía protocolo para eso. No era policía, no era asistente social. Era un tipo cuidando una obra muerta. «Voy a llamar a alguien», dije. «Ya llamé», respondió. Nadie vino. Se dio la vuelta y empezó a caminar siguiendo el dren. Desapareció en la oscuridad. A los pocos días, encontraron restos en el canal, a unos kilómetros de ahí. 2 niños. Las noticias no entraron en detalles, pero en la colonia todos sabían. Empezaron a poner veladoras cerca del dren, a rezar, a decir que la Llorona estaba más activa que nunca. El llanto se escuchó con más fuerza. Una noche cerca de las 2, escuché golpes en la malla. Salí corriendo con la linterna. Ella estaba ahí, agarrada del metal, sacudiéndolo con fuerza. Tenía las manos lastimadas, llenas de sangre seca. «Aquí vivían», decía. «Aquí jugaban». Golpeó la malla con la frente. 1, 2 veces. La sangre empezó a escurrirle por la cara. Intenté detenerla, gritarle que parara, pero me miró con una expresión que me dejó helado. No había odio, no había locura desbordada, había cansancio, culpa, algo roto que ya no se podía arreglar. «Es más fácil decir que soy la Llorona», dijo. «Así no preguntan nada». Se dejó caer al suelo y lloró como nunca. Un llanto que dolía escuchar, que no daba miedo, daba vergüenza, vergüenza ajena, por no saber qué hacer. Llamé a la policía. Tardaron. Cuando llegaron, ella intentó huir hacia el dren. Resbaló en el lodo. Cayó mal. El golpe se escuchó seco, feo. Uno de los oficiales la volteó. Tenía la cabeza abierta. El llanto se convirtió en un gorgoteo bajo, horrible. Murió antes de que llegara la ambulancia. El caso se cerró rápido. Dijeron que era una indigente, que estaba alterada, que fue un accidente. Nadie mencionó a los niños. Nadie dijo su nombre. El llanto dejó de escucharse esa semana. Yo pensé que por fin iba a descansar. Pero algo cambió. Empezaron a aparecer huellas dentro de la obra. Pies pequeños, marcados en el polvo que no llevaban a ningún lado. Pensé que eran niños metiéndose a jugar, pero no había forma de que entraran sin que yo los viera. Una madrugada, encontré un dibujo hecho con un pedazo de carbón en una pared de concreto. 2 figuras pequeñas tomadas de la mano y una más grande al lado, con líneas negras saliendo de la cara. Lo borré, el último día que trabajé ahí,
Mientras entregaba turno, escuché algo distinto. No un llanto, una voz baja, cansada, mezclada con el sonido del agua. Gracias por mirar. No había nadie. Renuncié esa misma mañana. Ahora trabajo en otra cosa, lejos de canales y obras abandonadas. A veces, cuando paso cerca de un dren y escucho agua correr de noche, bajo la velocidad sin darme cuenta. No porque crea que vaya a haber algo, sino porque aprendí que hay historias que se vuelven leyenda no porque den miedo, sino porque nadie quiso quedarse a escuchar cuando todavía eran solo personas reales, llorando en la oscuridad. Relato número 5. Yo todavía estaba sentado dentro del tráiler con la puerta abierta, terminándome un café horrible de termo barato, cuando lo escuché venir desde el otro lado de la carretera. No fue un sonido fuerte, ni un grito que te eriza la piel de golpe. Fue peor. Era un llanto apagado, arrastrado, como si alguien estuviera llorando desde hace horas y ya no tuviera fuerzas ni para respirar bien. Miré el reloj. 1:36 de la madrugada. Estaba estacionado en un paradero improvisado a la orilla de una carretera federal, de esos donde los traileros se paran a dormir un rato, orinar entre los matorrales o comprar tacos dudosos cuando hay suerte. No había puestos esa noche. Solo yo, otros 2 camiones apagados a lo lejos y el sonido constante del tráfico pasando sin detenerse. El llanto venía del canal de riego que corría paralelo a la carretera. Pensé que alguien estaba borracho o que había habido un accidente. No sería la primera vez que alguien terminaba ahí abajo. Me bajé del tráiler con la linterna del celular y caminé despacio hacia la orilla. El canal era ancho, con agua turbia moviéndose lento, reflejando apenas las luces lejanas de los autos. Ahí la vi. Estaba sentada sobre una piedra grande, casi al borde del agua. Tenía la espalda encorvada y el cabello largo cubriéndole la cara. Lloraba sin moverse, como si el cuerpo ya no respondiera y solo quedara ese sonido saliendo por costumbre. ¿Está bien?, pregunté, más por reflejo que por valentía. El llanto no paró. Me acerqué un poco más, cuidando no resbalar. El olor a humedad, basura y algo más, algo metálico, se me metió por la nariz. «Oiga», volví a decir, «¿necesita ayuda?». Ella levantó la cabeza despacio. Tenía la cara hinchada, los ojos rojos, las mejillas marcadas por rastros secos de lágrimas y tierra. No gritó, no se sorprendió, solo me miró como si yo fuera una parte más del paisaje. «No los encuentro», dijo. Su voz era baja, rasposa, como si tuviera la garganta lastimada. «¿A quiénes?», pregunté. Miró el agua otra vez. «A mis niños». Sentí un hueco en el estómago. Pensé en llamar a emergencias, pero mi señal era mala ahí. Le dije que se alejara del canal, que podía ser peligroso. Ella negó con la cabeza. «Aquí fue», murmuró. «Aquí se quedaron». El llanto regresó, más fuerte, y esta vez me hizo dar un paso atrás. No por miedo a algo sobrenatural, sino porque era demasiado íntimo, demasiado real. Era el llanto de alguien que ya perdió algo y sigue llorando aunque no sirva de nada. «La gente dice que soy la Llorona», agregó de pronto. «Así no tienen que escucharme». Ese nombre me atravesó como un golpe seco. Miré alrededor. No había nadie más. Los otros tráilers seguían apagados. Nadie parecía notar nada. Le dije que esperara, que iba a intentar llamar a la policía. Caminé rápido de regreso al camión buscando señal. Cuando volteé otra vez, ya no estaba sentada. Caminaba lentamente siguiendo el canal, arrastrando los pies. No pude alcanzarla.
Se perdió entre la oscuridad y los matorrales. Esa noche no dormí. Seguí mi ruta al amanecer con la imagen clavada en la cabeza. En la radio, horas después, escuché una nota breve. Continúa la búsqueda de 2 menores desaparecidos en comunidades cercanas al canal de riego. No dijeron nombres. Nunca los dicen. Días después, volví a pasar por esa carretera. Otra madrugada. Otro paro obligado por cansancio. Me prometí no bajar del camión. Me prometí no mirar hacia el canal. El llanto volvió. Esta vez más cerca. Venía justo debajo del paradero, como si alguien estuviera parado en la sombra del puente. Bajé del tráiler con el corazón acelerado. No la vi al principio. Luego distinguí una silueta de pie, con la ropa sucia, las manos colgando a los lados. «No debiste volver», dijo sin mirarme. Su voz sonaba más dañada que la primera vez. «Yo no sabía», respondí, sin saber ni de qué hablaba. «Yo solo trabajo aquí». Se rió, una risa corta, amarga. Todos dicen eso. Se acercó al agua. Empezó a rascarse los brazos con desesperación, dejándose marcas rojas, que pronto se volvieron abiertas. La sangre se mezcló con el lodo. «Oiga, por favor», le dije, «está sangrando». «Ya sangré antes», respondió. Nadie miró. Empezó a golpearse el pecho con los puños. El sonido era seco, incómodo, imposible de ignorar. Quise acercarme, detenerla, pero algo en su mirada me dejó clavado al suelo. No era amenaza, era agotamiento absoluto. Lloré bajito, para no asustarlos, dijo, pero nadie escucha bajito. Las sirenas se oyeron a lo lejos. Alguien más debió llamar. Ella también las escuchó. Su cuerpo se tensó. «Otra vez», susurró. «Siempre llegan tarde». Corrió hacia el canal. Resbaló. Cayó de rodillas, luego de lado. El golpe fue brutal. El llanto se convirtió en gemidos ahogados. El agua empezó a rodearla. Grité. Bajé corriendo. Cuando llegué, estaba boca arriba, los ojos abiertos, mirando el cielo sin parpadear. El agua le cubría la mitad del cuerpo. La sangre se diluía lentamente. Murió antes de que llegara la ayuda. La policía me tomó declaración. Dijeron que ya la conocían, que llevaba semanas rondando la zona, que había antecedentes, que sus hijos habían sido encontrados días atrás, río abajo, que ella nunca aceptó la versión oficial. «La Llorona», dijo uno de los agentes, como si fuera una broma vieja. Me fui de ahí con náuseas. Creí que todo terminaría así. Un encuentro horrible, una historia triste más. Pero no. Meses después, en otro estado, en otra carretera, escuché el mismo tipo de llanto en un paradero distinto. Esta vez no bajé del camión. Vi a otros conductores grabando con el celular, murmurando el nombre como si fuera algo emocionante. «La Llorona», decían. Era otra mujer, otra historia, otro canal. Entendí entonces que no era un caso aislado, que el nombre se había vuelto una forma de no involucrarse, una excusa cómoda para no preguntar, no ayudar, no quedarse. Ahora, cada vez que alguien cuenta historias de La Llorona, como si fuera un cuento viejo para asustar, siento un nudo en la garganta, porque yo no vi un fantasma, vi a una mujer real, rota, llorando donde nadie quería escuchar, y aprendí algo que me sigue quitando el sueño. Las leyendas no nacen de lo imposible, nacen de cuando algo demasiado real nos incomoda tanto que preferimos convertirlo en miedo
antes que en responsabilidad. Relato número 6. El audio llegó sin aviso y se reprodujo solo. Yo no había tocado nada. Estaba sentado en el sillón, con el celular apoyado en el pecho, dejando que un video cualquiera se reprodujera mientras me vencía el sueño. Eran casi las 2 de la mañana y el departamento estaba en silencio, ese silencio raro de los edificios viejos donde se escucha hasta la respiración del vecino. De pronto, el video se cortó y empezó otra cosa. Un llanto. No era fuerte, no era dramático. Era bajo, constante, como si alguien estuviera llorando desde hace mucho tiempo y ya no tuviera energía para hacerlo bien. Abrí los ojos de golpe y miré la pantalla. No había imagen, solo una barra de audio avanzando lentamente. El título del archivo decía, Canal 3. Pensé que era una broma, un error del algoritmo, cualquier cosa menos lo que sentí en el pecho. El llanto venía acompañado de un sonido familiar, agua corriendo despacio, basura moviéndose, algo golpeando metal a intervalos irregulares. Conocía ese sonido. Viví casi toda mi vida cerca de un canal de aguas negras. Apagué el celular y me quedé mirando el techo. Tardé varios minutos en volver a respirar con normalidad. Me dije que estaba cansado, que seguramente había visto demasiados videos de terror últimamente. Aún así, no pude dormir. A la mañana siguiente, revisé el historial. El archivo no aparecía, ningún rastro, ninguna descarga. Intenté ignorarlo, pero el recuerdo me llevó a algo que llevaba años enterrado, algo que juré no volver a pensar. Cuando tenía 17 años, vivía con mi madre en una colonia atravesada por un canal enorme, de esos que parecen ríos, pero huelen a drenaje y muerte. De día, la gente pasaba sin problema. De noche, nadie se acercaba. Decían que ahí se escuchaba la Llorona. Yo nunca creí en eso, hasta que la vi. Fue una noche de lluvia. Yo volvía de trabajar tarde, empapado, con los audífonos puestos. Al cruzar el puente peatonal sobre el canal, escuché el llanto. Pensé que era alguien debajo, refugiándose de la lluvia. Me quité los audífonos y miré hacia abajo. Ella estaba ahí, parada casi dentro del agua, con el vestido pegado al cuerpo, sucio, pesado. No gritaba, lloraba con la cabeza inclinada hacia el pecho, como si no quisiera que nadie la escuchara. Bajé un par de escalones del puente. La lluvia hacía que el canal sonara más fuerte. ¿Está bien?, pregunté. Levantó la cara. Tenía los ojos hinchados, la piel maltratada, las manos llenas de raspones recientes. No parecía loca ni agresiva, parecía agotada. No los encuentro, dijo. No pregunté quiénes eran. En ese momento no quise saber. Le dije que se saliera del agua, que era peligroso. Negó con la cabeza. Aquí fue, respondió. Aquí se quedaron callados. El llanto volvió, más fuerte. Me sentí incómodo, fuera de lugar. Miré alrededor, buscando a alguien más. No había nadie. La gente dice cosas, agregó. Dicen que soy la Llorona. No lo dijo con orgullo ni con rabia. Lo dijo como quien repite algo que ya aceptó. Escuché pasos detrás de mí. Un señor del barrio se acercó. Me jaló del brazo. No le hables, me dijo en voz baja. Esa mujer está mal. Se puso a gritarle que se fuera, que dejara de asustar a la gente. Otros vecinos empezaron a asomarse. Alguien grabó con el celular. Ella retrocedió, resbaló y cayó al agua de rodillas. El golpe fue seco. Gritó de dolor por primera vez. Nadie bajó a ayudarla. Yo tampoco. Esa noche se la llevó una patrulla. Nunca supe a dónde. Días después, el canal amaneció acordonado.
Encontraron restos. 2 niños. No dijeron más. En el barrio todos decían lo mismo. Ya ves si era la Llorona. Yo dejé de pasar por ese puente. Años después, ese recuerdo volvió con el audio del celular. Decidí buscar, no sé por qué. Tal vez por culpa, tal vez por curiosidad. Empecé a meterme en foros, grupos de Facebook, canales de mensajería donde la gente compartía evidencias de la Llorona. Audios, videos, transmisiones en vivo desde canales, ríos, presas. Escuché muchos llantos, pero uno en particular me heló la sangre. Era idéntico al que escuché esa noche. Mismo ritmo, mismo fondo, mismo cansancio. El archivo tenía fecha reciente y una descripción. La Llorona volvió a escucharse anoche. Lo descargué. Al final del audio, casi imperceptible, había una frase susurrada. Si lloro fuerte, se asustan. Si lloro bajito, no escuchan. Se me revolvió el estómago. Seguí investigando. Descubrí algo que me perturbó más que cualquier historia de miedo. En casi todos los casos donde la gente hablaba de la Llorona, había antecedentes reales. Mujeres en crisis, niños desaparecidos, negligencia, denuncias ignoradas. El llanto no era una maldición, era una consecuencia. Un viernes por la noche, impulsado por algo que no supe nombrar, manejé hasta el viejo canal de mi colonia. No iba desde hacía años. El lugar estaba igual, sucio, oscuro, con grafitis viejos y basura acumulada en las orillas. Me quedé dentro del coche, con el motor apagado. El llanto empezó a los pocos minutos. No fue inmediato, no fue espectacular. Empezó como un murmullo, mezclado con el agua. Bajé del coche con el corazón acelerado. Caminé hacia el borde, talumbrando con el celular. Había una mujer sentada en una roca, abrazándose las piernas. No era la misma de años atrás. Era otra, más joven, igual de rota, no graves, dijo sin mirarme. Ya hay muchos. Guardé el celular. ¿Necesita ayuda?, pregunté. Se rió, apenas. Eso preguntan siempre, respondió, y luego se van. Tenía los brazos llenos de marcas, algunas recientes, otras viejas. Se rascaba la piel con desesperación, como si quisiera arrancarse algo de encima. Dicen que soy la Llorona, continuó. Así no preguntan por qué. El llanto volvió. Me acerqué un poco más. El olor a humedad y sangre era fuerte. Ya llamaron, dije. Alguien va a venir. Siempre vienen después, respondió, cuando ya no sirve. Se levantó de golpe y caminó hacia el agua. Intenté detenerla. Resbalé. Caí de rodillas. Cuando levanté la vista, ella ya estaba dentro del canal. El agua le llegaba a la cintura. El llanto se transformó en gritos ahogados. Grité pidiendo ayuda. Nadie respondió. El golpe final fue rápido. Un resbalón, un impacto contra algo duro. El sonido seco de un cuerpo que ya no se mueve bien. La sacaron minutos después, demasiado tarde. En los días siguientes, los grupos se llenaron de videos, de audios, de gente emocionada diciendo que la Llorona había vuelto a aparecer. Nadie mencionó su nombre, nadie habló de su historia. El audio volvió a llegar a mi celular una semana después. Mismo archivo, mismo llanto. Esta vez al final se escuchaba algo distinto. Gracias por quedarte. No creo en fantasmas. Nunca lo hice. Pero ahora sé que hay cosas peores que una aparición.
Historias reales que se repiten porque a la gente le resulta más fácil llamarlas leyenda que aceptar que fallaron. Y mientras sigamos llamando llorona a lo que no queremos entender, el llanto va a seguir sonando, bajo, constante, esperando que alguien alguna vez no quite el audio antes de tiempo. Relato número 7. El turno de madrugada siempre empieza mal cuando el primer sonido que escuchas no debería estar ahí. Eran las 12:43 cuando entré al área de monitoreo del hospital. Yo no soy médico ni enfermero. Trabajo revisando cámaras y registros de seguridad. Pasillos, accesos, estacionamientos, áreas externas. Ojos cansados mirando pantallas que casi nunca muestran nada interesante. La mayoría de las noches son silenciosas, aburridas, iguales. Esa no. Antes de sentarme, ya se escuchaba algo. No venía de las cámaras. Venía del fondo del edificio, filtrándose por las paredes como una vibración lenta. Al principio pensé que era una mujer hablando por teléfono, alguna visita que no se quería ir. Pero cuando cerré la puerta del cuarto de monitoreo, el sonido se hizo más claro. Era un llanto. No era fuerte, no era desesperado. Era un llanto continuo bajito, como el de alguien que ya se cansó de pedir ayuda y solo sigue llorando porque no sabe qué más hacer. Miré el reloj, miré las pantallas. Todo parecía normal. El hospital donde trabajo está cerca de un canal de desagüe que cruza varias colonias. Desde algunas ventanas del área trasera se alcanza a ver el agua oscura, moviéndose lento. Siempre huele mal, siempre hay historias. La gente dice que por ahí se aparece la Llorona. Yo siempre pensé que era puro cuento de gente aburrida, hasta esa noche. El llanto no se quitó. Caminé por el pasillo principal siguiendo el sonido. No había pacientes despiertos, no había visitas. Las luces estaban a medias, como siempre. El llanto venía del área de urgencias viejas, una sección que ya no se usa y que conecta con una salida trasera que da casi directo al canal. Ahí la vi. Estaba sentada en una de las bancas metálicas, encorvada, con los brazos rodeándose el cuerpo. Tenía el cabello largo, sucio, pegado a la cara. Vestía una sudadera clara manchada y un pantalón oscuro empapado en la parte de abajo. No gritaba, no pedía ayuda, solo lloraba. Señora, dije, manteniendo distancia, no puede estar aquí. Levantó la cabeza. Aquí sí escuchan, respondió. ¿Verdad? Su voz era baja, raspada, como si le doliera hablar. ¿Está esperando a alguien?, pregunté. Negó con la cabeza. No los encuentro. Ese nudo en el estómago apareció de inmediato. ¿A quiénes?, pregunté. Movió un poco el cuerpo, como si mecerse le ayudara a no romperse. A mis niños. Miré alrededor buscando a alguien más. Nada. El área estaba cerrada. Nadie debería estar ahí. Tengo que pedirle que salga, dije. Voy a llamar a trabajo social. Ella soltó una risa corta, amarga. Ya vinieron antes, respondió. Siempre llegan después. Se levantó de la banca. Cuando lo hizo, vi que tenía los brazos llenos de marcas, rasguños, moretones viejos, heridas recientes cubiertas apenas con costras. Olía a humedad, a sangre seca, a calle. La gente dice que soy la Llorona, continuó. Así no preguntan por qué. Ese nombre me heló la espalda. Antes de que pudiera responder, caminó hacia la puerta trasera. Dudé un segundo, pero la seguí. No podía dejarla ir así. La puerta daba directo al exterior. El aire frío de la madrugada golpeó fuerte.
El canal estaba a unos metros, separado solo por una reja baja. El sonido del agua se mezclaba con su llanto. «No se acerque», le dije. No me escuchó. Se apoyó en la reja y miró el agua durante varios segundos. Su respiración se volvió irregular. Empezó a rascarse los brazos con desesperación, abriéndose heridas que comenzaron a sangrar de nuevo. «Oiga, por favor», le dije. «Está lastimándose». «Ya me lastimé antes», respondió. Nadie miró. Empezó a golpearse el pecho con los puños, una y otra vez. El sonido era seco, incómodo. Sentí náuseas. No sabía qué hacer. No estaba entrenado para eso. Saqué el radio y pedí apoyo. «Aquí se quedaron», dijo ella, señalando el canal, para que ya no lloraran. Las sirenas se escucharon a lo lejos. Ella también las oyó. Su cuerpo se tensó. «Otra vez tarde», susurró. Intentó subirse a la reja. Resbaló. Cayó de lado contra el concreto. El golpe fue fuerte, brutal. Gritó de dolor y el llanto se convirtió en un sonido ahogado. Antes de que pudiera reaccionar, rodó hacia el canal. El agua no estaba profunda, pero la corriente era traicionera. Se golpeó contra algo sumergido. Escuché el sonido sordo del impacto. Su cuerpo dejó de moverse bien. Grité pidiendo ayuda, mientras bajaba como pude. Cuando la saqué del agua, sus ojos estaban abiertos, pero no reaccionaban. El llanto se había ido. La ambulancia llegó minutos después. Demasiado tarde. El reporte fue frío, rápido. Mujer sin identificación. Crisis severa. Accidente. Nadie mencionó a los niños. Nadie dijo su nombre. Días después me enteré por las noticias. 2 menores encontrados semanas atrás río abajo, sin relación oficial con el caso. La mujer había sido vista rondando el canal por meses. Los vecinos la llamaban La Llorona. El hospital siguió funcionando como si nada. Pero algo cambió. En las grabaciones de seguridad empezaron a aparecer cosas raras. No fantasmas, no sombras, personas reales. Mujeres sentadas en bancas llorando bajito. Visitantes que nadie había registrado. Pacientes que no tenían expediente. El personal empezó a hablar, a decir que la Llorona se aparecía en el hospital. Yo sabía la verdad, o al menos parte de ella. Una noche, revisando las cámaras del área trasera, vi a una mujer sentada en la misma banca. No era la misma, era otra, más joven. Lloraba igual. El guardia que estaba conmigo dijo: «Otra vez la Llorona». Sentí un vacío en el pecho. «No», respondí. «Otra persona». No bajamos. Semanas después, renuncié. Ahora trabajo en otro lugar, lejos de hospitales y canales. Pero a veces, cuando paso por alguno de esos lugares y escucho a alguien llorar, noto cómo la gente acelera el paso, saca el celular, murmura el nombre como si fuera un chiste viejo. La Llorona. No creo en fantasmas. Nunca lo hice. Pero aprendí algo que me sigue dando más miedo que cualquier historia. Cuando una tragedia se vuelve costumbre, la convertimos en leyenda para no hacernos responsables. Y mientras sigamos usando ese nombre para no escuchar, va a haber más llantos bajitos, reales, perdiéndose en la noche, esperando que alguien no los apague como si fueran solo ruido de fondo. Relato número 8. Empezó con una empresa podía usted quería recibir. Conductores se meten en la noche y yo estaba. Conductores se meten en problemas que uno se casa. Traductores se meten en seguridad para nada espectacular. Gente de mercancía. Nada espectacular. Cámara espectacular. Nada espectacular. Unas veces los nada es salvo que algunas veces los conducir encuentras problemas que uno se espera.
El mensaje llegó sin asunto, sin abrir y lo cerré rápido. Solo decía, audio, como, pero ellos hubiera estado bien. Lo abrí y lo cerré rápido. Decía, no los encuentras. Por de phishing. Estado solo. Empezó a reproducirse solo. Tenido. Hubiera tenido. Como si ellos sí estado llorando horas antes de que se grabara. No había gritos ni súplicas de que se grabara. Que se colaba, pero el archivo de males. Curas y basura flotando. La empresa podía usar. Pensé que era una broma de ala flotando. Pero el archivo es de las solo los últimos en sistema interno, que solo nuestra revisando correos y lo cerré raso, me incomodó de inmediato. Revisé los reportes de ignorarlo. Revisé los reportes de un camión. Él gritaba, no pedaba entre los ruidos de al principio pensé que era una broma de un llanto. Y las cámaras, solo los últimos mostraban nada. Cerca de un canal, últimos minutos de transmisión del GPS, cerca de un canal, movimiento extraño, y a las afueras de la ciudad. Descarchado, y con la neblina en el llanto, y cierta, húmeda, nadie pudo con un llanto, y lo cerré rabal al del audio, y maleza, con pie, y un mezcla. No levados de basura y cartón flotando en el agua estancada. Estaba con la linterna. Los reportes no eran años. Había desaparecido y estaba codificado con el del audio. Bajo, apagado, cámaras sueltas que cesado. Empapada y su cuidado y lo vi. Brilla empapada y su al canal. En corvesa no ropa empapada, mi corazón vada, con la ropa y ayuda. Solo lloraba. Su cabello estaba pegado. No tienen que buscar. Unos minutos de transmisión. Su cabello estaba pegado. Si no tienen que buscar. A las afueras de la ciudad. Parecía asustada. El mundo entero hubiera ahí, sumida en su llanto. Como si el pregunté con cautela, ha dejado de existir para él. Pregunté con cautela. Señora, ¿está bien? El con resto levantó la mirada. Mundo de mojada y su. Mi corazón más quebrada. Lo que decía era voz quebrada. Ya lo lloraba. Abrazando algo, no tienen que buscar. Me acerqué más. No algo que buscar. Cerrados y rotos. Solo estaba ahí, sumida en su llave. Me acerqué con representaban a sus hijos. No eran reales. Pero en su detuvo un segundo y se llamara a alguien. Dijo que todo mi corazón firme. Intenté distinguir la y buscar. Sumida en su llave. Era la Llorona. Dejado de existir para cuentos que nos asustaban de niños. Sino la de una mujer desesperada. Presentaban a sus hijos. Una mujer desesperada, ignorada. Otros confundían con tuvo un segundo. Y otros confundían con terror. Su llanto no me escucharon antes. Lento. Golpeaba el y escucharon antes. Me quebrado. Te distingo. No me escucharon antes. Me di cuenta de cómo pude. Sangraba. Cómo pude. Amarla. Acercarme. Tocarla. Era la Llorona. Retrocedió de golpe. Fue seco. El cuentos que nos asustaban del instintivos. Sabía la verdad. Es una mujer desesperados. Ojos confundían con regados de furia conteniteando en mis oídos. No me dejan ser madre, dijo. No los escucho y escucharon antes. Se la echaron antes. La corriente ve como pude. Entrar al agua. La corriente como pude. Pero sé que pude. Retrocedió de golpe. Pero sus movimientos se fnido del metal que desesperados. Ando en mis oídos, besa contra una piedra, gados de furia contenida, y ando en mis oídos, seco. Repiqué, arrastré hasta la orilla, mientras la sostenía. Arrastré hasta la orilla. Intentó, esto se transformó en gorgotrapo, temblaba. Inconsciente. Pero sus movimientos, como pude. Pero sus movimientos, el canal, alguien llegara rápido. Demasiado tarde. Tiraron del canal. Pero sus movimientos,
Demasiado tarde. El informe de Sony es verdad. Se golpeó la cabeza, pero yo decía, accidente. Se golpeó la cabeza contra una piedra. Había escuchado a tiempo. Cuando limpiaron el lugar, cuando se transformó en gorro. Vi algo que me hizo diferente. Policía no veía movimiento entre las piedras del canal. Las huellas de demasiado tarde. Era distinta. Barro y hojas, no distinta. Así se golpeó la cabeza. Nadie lado hacia el olvido. No he escuchado a tiempo. De esa noche, no había escuchado a tiempo. Nadie la mientras la sostenía. Mientras la sostenía. 100 meses después, vi algo que me no las veía, no, pero ellos sí te ven. Las huellas de la policía no. Grabación de llanto. La policía no es diferentes canales, pero la policía no es de dolor. Y mayor tinta. Nunca encontró a los niños reales. La mujer murió, pero la distinta. Distinta. En los registros, en las historias de alguien por nadie la. Una voz, créanme, es por la ciudad. Si eso explicara, sonaba por su nombre, como si eso explicara, puso escuchado a tiempo, como si eso explicara todo. Siempre es después, no los encuentras, pero ellos sí te daba un nuevo audio, apenas audible de escalofriante. Apenas audible de en las historias, apenas audible decía mi nombre. Créanme, es que si eso explicara, créanme, es un archivo que abrí, pero no pude dejar externo. Meses después, no está en los cuartos, aunque lejos de la red, pero no pude dejar historia de la Llorona, personas reales. Pero ellos sí te ven personas reales, ignoradas. Encontró a los niños hemos, o dejamos de hacer. Desde de un pierde en la noche. Cerca de escuchas encontró a los niños que pasan y yo sigo escuchando. Escucho el agua correr. Miedo a un fantasma. El fin audible de no es miedo a un fantasma. Es miedo a un fantasma. Y eso, es muy, créanme, es muy aunque me leyenda que alguien haya inventado. Es que pensaba, aunque me toco, no pude dejar de pensar, aunque me aparece, solando. Quien haya tras desde entonces, y yo sigo escuchando. Alguien haya inedulcado a un fantasma a un hable. Aunque, porque cuando las historias reales, créanme, es mucho llanto nunca se de las historias reales, mucho peor que cualquier leyenda. El llanto nunca se detenga si